Hola, bienvenidos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este Facebook Live de Hablemos de Emprendimiento. Hoy estamos muy felices porque primero tenemos un gran emprendedor, tenemos una persona que nos va a aportar mucho hoy hablando sobre el ABC del emprendimiento, esos conceptos claves que tenemos que tener a la hora de emprender. Así que espero que sea un tema de gran interés para todas las personas que nos están viendo. Les mando un saludo enorme de parte de nuestra gerente, nuestra directora ejecutiva, la doctora Patricia Pérez Guerra y la doctora María Teresa Gómez Gallego. Y además, pues les extiendo también un saludo de parte de todos los empleados de microempresas de Colombia. Bienvenidos a este espacio. Qué bueno poder vernos, qué bueno poder hablar de emprendimiento. Y saludo en esta mañana a Manuel Felipe Tamayo, es gerente de Darwin en energía solar, prestatarios de microempresas de Colombia, asociados de la institución, de esas personas que nos gusta tener en estos Facebook Live, amigos de lo que hacemos, amantes de lo que hacemos también. Manuel es gestor de desarrollo territorial para emprendimientos de alto impacto. Tiene 15 años de experiencia en ecosistemas de emprendimiento e innovación a través de proyectos de desarrollo social y económico con entidades como USAID, la Gobernación de Antioquia, OIM, la Universidad de Medellín, Confama, Cámara de Comercio de la Burrasur, Universidad de Antioquia, entre otros. Es administrador de empresas, magíster en desarrollo, certificado internacional como asesor de modelos de negocio de la Universidad de San Francisco, California, profesor universitario y, por supuesto, emprendedor. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, un saludo para ti y para todos. No, es un gusto para mí acompañarlos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Manuel, por estar acá. Sabemos que sos un emprendedor apasionado y queremos aprovechar bastante este ratico para conversar sobre el ABC para emprender tu negocio. Y quisiera empezar con una pregunta, digamos que tiene que ver más con el ámbito personal de esos emprendedores, y es finalmente cuáles son esos atributos personales para iniciar un nuevo negocio que tiene que tener esa persona. Sí, eso es una pregunta yo creo que importante y es un buen inicio para la conversación, Ricardo, pues y todos, en la medida en que al final del día el emprendedor es un ser humano como cualquiera otro, pero tiene unas condiciones particulares que lo motivan al tema del desarrollo de sus proyectos empresariales o sus proyectos, incluso a veces no son empresariales, los emprendedores tienen unas características que no siempre tienen que estar enfocadas al mundo de los negocios, pero específicamente en el tema de negocios y en el mundo empresarial hay un tema que es muy importante, que es la pasión. En todos los procesos de emprendimiento que yo he acompañado en los últimos años, esa es una característica, digamos, esencial y que media esas personas que he conocido que están al frente de nuevos emprendimientos. Es un tema de la pasión, la entrega a su proyecto empresarial, y esa pasión está convertida en actividades y en tareas y en cumplimiento de hitos que al final del día lo que producen es que esas personas trabajan mucho, trabajan bastante para sacar sus sueños adelante, incluso con niveles de trabajo superiores como a la media. Eso se hace porque son apasionados, porque lo que hacen les gusta, porque lo que hacen los motiva, y hay veces ni sienten que están trabajando. Entonces, una característica es la pasión, pero la pasión convertida en actividades, en tareas, en asuntos que estén enfocados al logro de resultados empresariales. Y lo otro que he aprendido todos estos años, pues hay muchas otras además características. De hecho, del tema de los atributos del emprendedor a nivel personal hay teorías y hay muchísimos textos. Pero digamos que la experiencia me ha dicho que el emprendedor tiene amplia capacidad de adaptación. Es una suerte de amplitud perceptual que le permite estar entendiendo todo el tiempo qué es lo que pasa en su entorno, qué es lo que pasa en la sociedad, qué es lo que pasa en el mercado, para dónde jalan los segmentos de clientes. Y en la medida de esa comprensión, él adapta su modelo de negocio todo el tiempo en función de lo que el mercado está demandando. Entonces, siento que hay dos asuntos importantes. La pasión, es decir, eso es un elemento, energía pura y viva, la que hace que los negocios exitosos se consoliden de esa manera. Y lo otro es que ningún emprendimiento es estático, entonces todo el tiempo hay que estar adaptando finalmente eso que pasa en el contexto de mercado, lo que pasa en la sociedad, a mi proyecto empresarial. Y he visto que los emprendedores más exitosos son los que tienen esa capacidad de variar esos modelos de negocio.
y que entienden bien, Ricardo, que hay un punto en el que no se puede, hay un punto en el que hay que ser perseverante con la idea de negocio y con el modelo de negocio inicial, pero hay un punto en el que ya si te excedes, podría ser incluso terco. Hay que entender bien cuándo cambiar. El emprendedor exitoso es el que cambia los modelos de negocio en función del contexto externo, de la sociedad y el mercado. Muy importante eso que acabas de decir, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, porque finalmente lo que nos ha dado toda esta contingencia es esa posibilidad de, volvamos a utilizar esa palabra que tanto se ha utilizado por esos tiempos, y es de esa famosa reinvención. Y finalmente, para reinventarse, ¿crees que también la creatividad juega un papel fundamental ahí, para esos emprendimientos? Yo lo creo que sí. Finalmente, y es un tema que incluso hemos vivido en la compañía en la que hoy trabajo, que es Darwin Energía Solar, que tiene, hemos pasado ya unos momentos, digamos, de desarrollo de negocio importante. Esto es una compañía alrededor de 5 años, pero hoy todavía y frente a la contingencia, pero te diría, Ricardo y todos, el tema de la creatividad debe estar incluso por fuera de eso. Yo creo que es interesante que lo traigas a colación, porque todo el tiempo nosotros como emprendedores estamos pensando en nuevos modelos de negocios en función de las capacidades que tenemos, que me parece que es muy importante, en donde lo que hemos aprendido y todo ese acervo de conocimiento, toda esa experiencia que hoy tenemos en el bolsillo fruto de muchos años de trabajo desarrollando nuestro propio emprendimiento, lo podamos poner al servicio de otras ideas de negocio que entendemos que pueden ser monetizables, que pueden generar flujos de caja diferentes y que pueden resolver un problema o una necesidad del mercado. Entonces, la creatividad, sí, yo creo que por obligación muchos en esta contingencia ha emergido ese atributo, pero siento que eso es una característica que efectivamente debe estar de manera permanente, pues porque finalmente la creatividad es la respuesta a la modificación del mercado y nunca podemos perder de vista que el mercado son las mismas personas y las personas cambian todo el tiempo, hay nuevas tendencias y la única forma de adaptarse es con ese mecanismo de adaptación y por supuesto la creatividad es como la madre que está ahí en todo ese escenario. Así es. Le doy cordial bienvenida a las personas que apenas están ingresando. Juan Esteban Henao nos dice buenos días. Kevin Hansen nos dice buenos días, gracias por esta información que nos están brindando. Adriana Montoya, buenos días, qué buen espacio. Lady Joana, buenos días, gracias por este espacio que nos brindan y por la información. Yo creo que todas estas personas obviamente tienen bastante relación con el emprendimiento, pero finalmente, Manuel, ¿cuáles son esos atributos estratégicos que consideras debe tener un emprendedor a la hora de liderar este negocio? Sí, digamos que un tema es lo inicial, son los atributos personales, lo que a mí me motiva y me emociona, que es lo que estábamos conversando hace un momento, pero sin lugar a dudas hay temas que son mucho más, digamos, estrictos en términos de lo que tiene que saber un emprendedor para sacar un proyecto empresarial adelante. Eso, temprano que tarde, tendría que decir que un emprendedor tiene que entender cómo se lideran las áreas estratégicas que tiene cualquier empresa. En principio, esas áreas tienen pocos procesos, pocos subprocesos, pero en la medida que el emprendimiento va creciendo, pues ahí hay muchas más complejidades o capas de complejidad. Entonces, en principio, esas, digamos, habilidades de liderazgo deben estar en función de las áreas esenciales de negocio, pues que valdría la pena mencionarlas para cualquier emprendimiento, al menos iniciando. Estamos hablando de unas labores esenciales comerciales o de ventas, unas labores administrativas y de tipo financiero, unas labores mercadológicas y por supuesto la labor central, lo que llamamos el core, como la columna del negocio, lo que finalmente hace la organización o hace el emprendimiento. ¿Cuál es una tendencia que hemos visto? Que los emprendedores somos muy buenos en el core, en eso, en el producto, en el servicio que presta, digamos, la empresa o la organización, pero tenemos una especie no sé, como de barrera o animadversión frente a los temas financieros, otros no les gusta vender, otros no son tan buenos en temas de mercado y no saben de digitalización de empresas, que seguramente vamos a hablar más adelante. Pero digamos que aquí el mensaje es que necesariamente, si usted es un emprendedor que lidera su propia iniciativa y que eventualmente tiene algunas personas bajo su control, bajo su mando, colaboradores, es necesario que sí o sí aplique al menos dos principios de la administración de los clásicos sobre esos procesos claves. Es decir, planeación
y control deben aplicarse a las ventas, deben aplicarse a lo mercadológico, o sea, al proceso de mercadeo, deben aplicarse al core de negocio, lo que hace la compañía, y deben aplicarse al tema de lo financiero y administrativo. Más temprano que tarde, perdón, usted tendrá que tomar decisiones en esas áreas, más allá de que usted sea el gerente, por ejemplo. Entonces, necesariamente debe apoyarse en otras habilidades y en otras competencias que no necesariamente son las que uno trae cuando funda el emprendimiento. Aquí, Ricardo, yo haría una salvedad interesante y es aprovechen los programas de ciudad, la misma institución en la que estamos da capacidades para aprender de otras áreas en las que no somos por esencia fuertes y hay que aprovechar esas plataformas de ciudad para adquirir competencias y poder liderar esas otras áreas. Si usted no aprende a liderar y a tomar decisiones desde la planeación y el control de esas áreas, pues difícilmente va a ser capaz de sostener el crecimiento de su emprendimiento. Así es, y mencionas algo bien, y es que pues finalmente sea la oportunidad también para extenderle la invitación a todas las personas que nos están viendo, a todos los emprendedores, personas que desean emprender, que busquen en instituciones como Microempresas de Colombia toda la formación, todo el acompañamiento y toda la capacitación para que de cierta manera adquieran esos conocimientos que está mencionando Manuel precisamente, y es todo el tema financiero. Hacemos el acompañamiento desde lo financiero, desde el marketing digital, desde lo contable, etcétera, etcétera, porque yo pienso, Manuel, también que un emprendedor tiene que tener un conocimiento, como saber un poquito de todo, porque nos toca emprender solos, y yo creo que en ese camino en el que vamos emprendiendo ya nos vamos a tener que empezar a rodear de personas, obviamente, que tengan eso que nos falta. Pero eso es muy importante lo que mencionas. Por aquí se siguen conectando María Teresa Gómez Gallego, nuestra directora ejecutiva. Un saludo muy especial para ella. Vanessa Baldovino, buenos días, gracias por este espacio. Creo que le dijiste a toda la gente de energía, de Darwin Energía, que nos siguiera, ¿o no? Nosotros somos una compañía digital y hemos entendido que el asunto de estar presente para nuestros clientes y nuestros amigos, aliados, proveedores en el mundo de lo digital es esencial y ellos saben que esto nos gusta y estamos siempre prestos a compartir conocimiento con nuestros aliados desde el mundo digital. Entonces por ahí debe haber más de uno conectado, sí. Me parece muy bien, un saludo para ellos también. Manuel, ¿cómo se desarrolla principalmente el mercado de un emprendimiento y sobre todo en estos tiempos de coyuntura? Sí, eso es una pregunta, yo creo que central, Ricardo, pues y todos. Hay que hacer muchos esfuerzos que van en dos vías. Una es, digamos, el equipo comercial y las personas que están que ponen la cara al cliente, deben ser personas que reconozcan realmente lo que vende la organización, cómo se conforma el portafolio de productos y servicios de la organización y sobre todo cuál es ese valor adicional o ese atributo diferencial, esa capacidad distintiva que tiene la organización. Y de esa manera hay que tener un discurso que tenga que ver con eso que nos hace diferentes en la compañía, pero que al final también representa una solución para el cliente. El mercado se desarrolla en la medida en que se reconocen y se desarrollan atributos desde el portafolio de servicios o productos, desde lo que vendemos, pero en la medida en que se haga match o se coordine con lo que el cliente necesita. Entonces ahí hay una labor importante que fundamentalmente es del equipo comercial. Entonces aquí digamos que casi que como invitación o probablemente concluyendo específicamente ese punto es equipos de venta muy apropiados de sus productos, un elemento de innovación siempre asociado a portafolio, a la creatividad que mencionabas anteriormente, Ricardo. Hay un mercado cada vez más exigente, competido y competitivo, es decir, usted no está solo en el mercado nunca como emprendedor y hay que tener siempre diferenciales de portafolio. Entonces el mercado se desarrolla en la medida en que usted tiene eso, digamos, un afrontamiento de sus clientes con capacidades distintivas, pero sobre todo con muchísima capacidad de escucha. Eso es comercial. Y en términos de mercadeo, no se puede negar que hoy finalmente hay un tema de digitalización, que era lo que mencionábamos hace un momento, en donde hay que hacer hoy más que nunca esfuerzos adicionales en el tema de digitalización. Y eso implica que los emprendedores se tienen que sí o sí formar en términos de digitalización, deben entrar en procesos de transformación digital. Eso, transformación digital, puede sonar para muy raro o lejano,
pero no, puede ser simple, es decir, cómo se comunica usted con sus audiencias en digital, usted qué le dice a sus clientes en digital, en las redes sociales, cómo se hace el tema de las redes sociales, cómo se maneja, cómo se escribe, qué tipo de publicaciones usted hace, cómo le agrega valor a ese que lo está viendo a usted. Es un tema esencial en el mundo de hoy. Pero por supuesto existen campañas de email marketing. Un emprendedor debe saber cómo llegarle a través de campañas al correo electrónico a ese cliente que no lo conoce y que le puede usted presentar su portafolio de productos o servicios, o a ese que ya lo conoce y que tiene probablemente una percepción positiva de su producto o servicio y que estaría dispuesto a una recompra. Ese ejercicio de comunicación digital, el ejercicio de pautar en redes sociales, el ejercicio de estar bien rankeado en Google, por ejemplo, que es el buscador estándar de los países de América Latina, ese ejercicio yo creo que hay que seguirlo haciendo porque es la forma de desarrollar el mercado. La pandemia con eso nos trajo muchos aprendizajes, Ricardo, y yo diría que hoy es un imperativo para un emprendedor y para una empresa que esté en fase de desarrollo. Sin digitalización prácticamente no hay desarrollo de mercado. Y lo otro es el tema de lo comercial, hacer coincidir el portafolio del diferencial con lo que el cliente necesita, no forzar el mercado. Siempre hacer algo que se llama market fit, qué es lo que el mercado necesita y qué es lo que mi empresa le puede entregar, que él está dispuesto, lo voy a decir así, a meterse la mano al bolsillo para pagar lo que yo le estoy proponiendo. Manuel, totalmente de acuerdo. Yo pienso que también un emprendedor, de cierta manera, es un gestor del riesgo. Pero finalmente, ¿por qué el emprendedor es gestor del riesgo? Porque además son muchos riesgos los que corre un emprendimiento de un emprendedor a lo largo de su proyecto, de su proceso. Pero ¿por qué ese emprendedor finalmente, para vos, desde tu experiencia, ese emprendedor es un gestor del riesgo en todo momento? Sí, eso incluso tiene que ver con una teoría pues que en los 90 por allá y después cursó como a los 2000 surgió en el Silicon Valley, en California, en Estados Unidos, que todavía tiene un cierto uso, que a mí me gusta, es una especie de analogía, que es que menciona que los emprendimientos cuando inician sí o sí transitan por un espacio, un escenario que se llama el Valle de la Muerte. Ese Valle de la Muerte es donde la estadística de desarrollo de negocios dicen que hay más pérdidas empresariales, hay más quiebras, donde más empresas se pierden, donde más emprendedores en buen país tiran la toalla. Ese Valle de la Muerte es un escenario que es de los primeros, entre los 3 y los 5 años de los emprendimientos que se están desarrollando, que está plagado de situaciones que en la medida en que se concreten esas situaciones de riesgo, inmediatamente ponen en vilo la supervivencia de la empresa. Ejemplos. Si, por ejemplo, usted necesita un colaborador, voy a poner un auxiliar contable como ejemplo, y usted lo contrata mal, una demanda laboral, un contrato mal hecho en una sola persona que puede ser la única que usted tenga en su compañía, puede acabar del todo con su iniciativa porque estamos hablando de muchos millones. Eso es un riesgo, digamos, contractual. Pero el riesgo de que no te conozcan, de no estar en digital para atarlo con el punto anterior. Vos puedes tener el superproducto, Ricardo, el superproducto, pero si mercadológicamente no hay un ejercicio de comunicación permanente con el que compraría tu producto, el riesgo de que no te lo compres es altísimo. Entonces, fíjese, riesgos contractuales, riesgos de mercado, o usted puede tener el superproducto, pero imagínese que el comercial o usted mismo, porque uno como emprendedor va y vende muchas veces lo mismo que produce o el servicio que tiene, si usted mismo no sabe expresar el discurso de atributos de su producto, el elemento diferencial y cómo eso le soluciona un problema al cliente. O sea, incluso la elaboración de un mismo discurso es un riesgo de no venta de su producto. Y ni hablar qué pasa cuando los emprendimientos no vendemos. Entonces, riesgos contractuales, riesgos financieros, riesgos tributarios, riesgos de mercado, riesgos comerciales. En la fase de desarrollo de negocio, yo creo que hay que hacerse consciente que el que está al frente de su emprendimiento al final del día está haciendo dos cosas. Una, mirando hacia adelante a ver hacia dónde lleva su negocio, es decir, planeando estadios de crecimiento para su iniciativa empresarial. Pero en el día a día lo que hay que hacer es un control de riesgos permanente, hay que aprender a tener las alarmas constantemente prendidas. En donde hay un riesgo y ahí inmediatamente ojalá o suprimirlo o mínimamente minimizar el riesgo. La labor del emprendedor es entender dónde hay alarmas, cosas que no funcionan bien y efectivamente tomar medidas y decisiones para aplacar esos riesgos.
De ahí la importancia de lo que hablábamos anteriormente, de adquirir competencias en otras áreas. Porque fíjense esto, que es una obviedad, pero es importante plantearlo. Usted solo detecta riesgos en lo que conoce. Un emprendedor solo detecta riesgos en lo que conoce. Si usted no conoce de costos o no conoce de tributaria o no conoce de estados financieros, pues usted le presenta unos estados financieros y eso va a pasar derecho, no va a detectar nada. Entonces, la necesidad de formarse como líderes integrales o emprendedores integrales para dar control y planeación y evidenciar riesgos en las áreas de negocio es una tarea permanente del emprendedor en el día a día. Total, Manuel. Eso que estás diciendo, pues finalmente le pasa a los emprendedores, pero yo creo que también a todo el mundo, porque normalmente nos centramos solo en aprender de lo que sabemos, para lo que nos formamos. Y yo creo que de ahí también la importancia de saber todo, de todo un poquito. No sé si me hago entender, pero yo creo que también es un tema que nos toca a todos. Manuel, ¿cómo un emprendimiento de alto impacto ha afrontado la crisis, por ejemplo, con el caso Darwin? ¿Qué nos puedes decir del famoso caso Darwin? Sí, eh, sí, nosotros, bueno, lo primero que hay que decir es que todavía estamos en la pelea, pues digamos que está en la situación, digamos, sanitaria y la situación social y económica que estamos viviendo, ni más faltaba, estamos en el final, yo diría que estamos cruzando incluso momentos todavía críticos y no sabremos todavía con certeza, pues no nosotros, sino a nivel incluso macroeconómico, qué va a pasar en términos de comportamientos de consumidor hacia adelante y se especula mucho frente a cómo se va a contraer o no el mercado hacia el futuro. Lo que hemos es afrontado el día a día y lo que llevamos de meses de contingencia en Darwin con, primero, yo creo que nos hemos basado en un asunto que caracteriza a este emprendimiento y que siento que es además una buena invitación para que los demás que probablemente están generando su propio negocio intenten implementar y es cultura, la cultura, en los términos que ustedes lo deseen, pero hay que hablar en los emprendimientos, hay que hablar de cultura, esto no es un tema exclusivo de grandes compañías, en un emprendimiento como el nuestro, en donde somos alrededor de 30 personas, ya hay una cultura, hay solidaridad, hay valores de familia, hay valores de integración, de respaldo, de entender qué es lo que le está pasando al otro, en poner las personas primero. Entonces, lo que hicimos fue, Ricardo, que parados ahí, parados en ese elemento transversal que es la cultura de negocio que hemos construido y que seguimos construyendo, porque la cultura es de todos los días, es un ejercicio casi que de repetición. Tomamos medidas, diseñamos como una suerte de hoja de ruta. Esa hoja de ruta lo que primero definió para nosotros es, nos interesa que todos estemos aliviados, casi que de sentido común. Entonces nos movimos con mucha velocidad a implementar protocolos cuando francamente ni siquiera a nivel nacional estaba eso definido. Nos movimos muy rápido, nos fuimos a teletrabajo pronto, seguimos en teletrabajo además, todavía queremos estar un tiempo más en casa esperando que bajen los índices de contagio, pero ese primer punto fue cuidarnos, incrementar protocolos de seguridad, construir protocolos rígidos, hablar con expertos, hablar de ese experto, ponerlo de cara a toda la organización para que nadie tuviera dudas frente a ese tema que generaba tanta angustia cuando en su momento nació. Y hay un segundo elemento, fueron 5, pero yo voy a mencionar 2, los otros pues los puedo pasar muy rápidos por ahí, pero el segundo fue justamente lo que hablábamos anteriormente de desarrollo de mercado. Digamos que dijimos, lo voy a decir literal, vamos a pelear y vamos a luchar. Muchas organizaciones en el país decidieron contraerse y resguardarse y esperar y no arriesgar en el momento de la contingencia. Nosotros, habría que decirlo así, fuimos agresivos de cara al mercado, duplicamos acciones de mercado, acciones digitales, acciones de estructuración del equipo comercial, mejoramos portafolio de servicios y nos fuimos de frente al mercado, pues porque también hay que decirlo así, yo no sé si teníamos alternativa, los emprendedores, más allá de que llevamos otros 5 años haciendo empresa, nosotros no podemos darnos muchos lujos, hay que realmente vender, el recurso de las ventas es el oxígeno que nos mantiene vivos y sostenibles. Entonces, eso nos puso en una actitud, digamos, propositiva, proactiva,
de inteligencia de mercado, de planeación del mercado, de comprender mejor qué podíamos hacer en digital para llegarle a los clientes que de verdad nos interesan que compren nuestros productos. Entonces, ese fue el segundo punto, afrontamiento del mercado sin parar. El primero, con salud, y ahí extremamos medidas, y el segundo, no parar. Lo otro es que hemos hecho alianzas estratégicas, que eso fue otro punto que definimos y así lo hemos hecho, nos hemos unido porque entendimos que esta situación solo será muy difícil, entonces buscamos amigos, buscamos expertos, tenemos alianzas con nuevos proveedores, tenemos alianzas con empresas del sector y hemos generado al menos 3 o 4 convenios de mutua colaboración para sentirnos resguardados y sentir que teníamos otras posibilidades de poner nuestros productos en el mercado. Entonces, ese tema de las alianzas y finalmente, digamos que mantener la cultura de la unión y la solidaridad es lo que al final del día, pues como empiezo el cuento, con eso lo termino. Entonces, con salud, afrontamiento del mercado, alianzas y otra vez envueltos en la cultura de que estamos unidos y somos capaces de avanzar unidos y salir de esta juntos, fue lo que finalmente, hasta donde vamos, nos ha hecho sostenibles y seguimos guerreando. Insisto, pues estamos en la mitad de todo, hay que seguir luchando, como la mayoría de empresarios del país, pues. Total, total, tenés toda la razón. ¿Cuántos empleados tenés en Darwin? Esto es una compañía que opera por proyectos. Hay un equipo base que está alrededor de 30 personas, pero ustedes saben que hacemos proyectos industriales muy grandes y eso eventualmente necesita que contratemos servicios especializados de mano de obra con otros colaboradores, pues, con otras empresas amigas o aliadas que nos colaboran en la operación. Entonces, esos equipos de trabajo se pueden elongar mucho, pues no puede llegar a 50, 60 personas en un proyecto sin ningún tipo de inconveniente y ahí también pues hemos fortalecido esa capacidad de crecer operativamente. Sobre todo, pues ahí me das pies para algo que me parece muy esencial, que además en los programas de emprendimiento, pues esto es más allá de Darwin, donde ya, digamos, hemos solventado gran parte de esto, pero ha sido un factor común de muchos de los programas de emprendimiento que he liderado y en los que he participado, y es la ausencia de documentación, Ricardo, de las cosas que se hacen en la empresa. La mayoría de las empresas de los emprendedores están en la cabeza del líder o en la cabeza de los socios y ahí hay un error para el crecimiento. Eso se tiene que subsanarse cuanto antes. Si las empresas dependen de lo que sabe Manuel, pues yo me voy y la empresa la dejo con un riesgo impresionante de operación. O sea, que yo tenga mis procesos en la gerencia documentados, que David Acevedo, que es el director de proyectos, tenga eso documentado en procesos, procedimientos, en manuales, es esencial. Entonces, cuando me preguntas lo de los empleados y que hay veces nos crecemos, podemos crecer, Ricardo, porque tenemos un estándar y porque si llegas tú a prestarnos servicios especializados, te podemos entregar el manual y decirte, Ricardo, así se trabaja en Darwin Energía. Y eso garantiza la calidad al final de los proyectos que ejecutamos. Muy chévere, muy chévere. Finalmente, documentar los procesos también garantiza que tengamos continuidad y éxito en los procesos internos de una compañía. Manuel, te voy a hacer, por aquí hay muchas preguntas. Por aquí veo una precisamente de Patri Castillo. Un saludo para Patri Castillo. Y ella dice, tengo una inquietud, ¿qué estrategias se pueden usar para que el email marketing sea lo más efectivo? Pregunto, porque pasa que las personas no siempre revisan sus emails personales o simplemente ven la publicidad y borran el mensaje. Algo se puede hacer. ¿Qué le podemos responder a Patricia? Sí, yo creo que la clave de Patricia es la base de datos. La base de datos, finalmente una campaña de email marketing se tiene que enviar a unos registros y esos registros son los norteamericanos que saben, los pioneros del marketing digital. Dicen que en los registros está el dinero de las compañías. O sea, si tú tienes bien la base de datos, la tienes estructurada y la has gestionado, esa base de datos está actualizada, muy probablemente cuando tú comuniques a través de email algo asociado a tu organización, es probable que esa persona, digamos, haga apertura o abra ese email marketing. Si ese email marketing, voy a decir cualquier cosa, si yo en la base de datos tengo de mi sector industrial, pues porque nosotros vendemos sectores industriales, pero tengo ahí personas que viven, por ejemplo, en zonas aisladas del país, porque por algún motivo hay un registro ahí, pues con toda seguridad ni a esa persona le va a interesar, ni lo va a abrir, ni le va a interesar la mejor promoción del mundo en sistemas solares industriales, sencillamente porque no es mi cliente. Entonces, eso es un primer elemento, construcción adecuada y gestión de las bases de datos a las cuales les vas a dirigir la campaña.
Ojo con las bases de datos que hay en internet, las que les pasa a un amigo uno a otro y eso que rueda por ahí. Primero son bases súper desactualizadas, no le apuntan a ningún segmento específico. Tercero, hay un riesgo grande de habeas data y de manejo de la información de clientes que te pueden demandar por enviar la información que él no ha probado que le envíen. Entonces, nosotros, y eso lo hemos construido hace mucho tiempo ya, hemos optado por gestionar nuestras propias bases de datos y hablarle al oído a través de campañas de email marketing a los clientes que sabemos que efectivamente pueden ser susceptibles de adquirir un producto de, lo que nosotros, de los que tenemos en portafolio. O sea, cuidado Patricia con las bases de datos. Y lo otro, entonces ahí hay otro elemento que se conecta inmediatamente y es una base de datos por sí misma, perdón, una campaña de email marketing por sí misma no te va a generar una venta, difícilmente, difícilmente. De hecho hay estadísticas de eso, por allá dicen que un consumidor, pónganse cualquiera de ustedes en rol de consumidor, un consumidor, como cualquiera de nosotros, solo cuando recibimos la sexta o séptima campaña y hasta la 12ª campaña, estamos reconociendo las marcas y los productos asociados a una marca. Entonces, Patricia, el trabajo en digital, como lo es una campaña de email marketing, no es un trabajo de una sola vez. Emprendedores que envían una sola campaña y dicen, es que no vendí nada, es que el trabajo le quedó en un 10%. Una campaña de email marketing debe tener una frecuencia y una constancia en el tiempo, y en el mundo digital se dice que hay que nutrir a la audiencia. ¿Sí? Es decir, esas campañas de email marketing le van entregando contenido de valor a la audiencia y al final él dice, yo debería tener eso, o venga yo pregunto más sobre eso, o venga yo cotizo, o venga yo llamo, yo me comunico por WhatsApp. Entonces hay un elemento importante, la constancia y la frecuencia. Y lo otro es que casi siempre en la mayoría de negocios, salvo que uno tenga un e-commerce, la mayoría de estrategias de email marketing deben estar acompañadas de una estrategia de marketing directo. Es decir, que yo te envíe a ti, Patricia, una serie de campañas, 5 o 6 email marketing para que tú instales un sistema de energía solar en tu casa, ¿cierto? Eso tiene mucho más valor cuando yo te llamo y te digo, Patricia, ¿cómo estás? ¿Has recibido los emails de la compañía? ¿Tienes alguna duda? ¿Estás interesada en cotizar nuestros servicios? Esa llamada rompe y casi siempre es exitosa para el cierre de negocios. Me quedaría con esas 2 o 3 recomendaciones, Patricia y Ricardo. Súper bien, muy claro. Además, eso hace parte de toda esta transformación digital que los emprendedores deben tener. Ronald Acosta Pineda dice, Manuel, desde tu experiencia, ¿existe una medida para identificar hasta qué punto intentar crear una empresa o desistir y no ser terco perdiendo dinero y tiempo? ¿Qué le podemos contestar a nuestro compañero también, a Ronald? Y a Ronald. En la teoría está escrito como esto. Uno sale como emprendedor al mercado con un modelo de negocio. Ese modelo de negocio usted lo somete con algunos prospectos de clientes, con alguien que pudiera comprar o ser susceptible de adquirir el producto o servicio a una fase de validación. Digamos, uno sale con un primer modelo de negocio y lo valida con algunos clientes, con un segmento del cliente, y en la medida de esa validación, que no es más que ir a ofrecerle esos productos o servicios a ese otro que yo creo que eventualmente me podría comprar, ir haciendo modificaciones al modelo de negocio. ¿Qué debería pasar? Que en la medida en que usted se acerca al mercado y valida su modelo de negocio, eventualmente tiene que haber compradores, ¿cierto? Que es lo que llamamos como tracción. Es gente que, venga, no, eso ya está tan depurado que definitivamente yo quiero uno de esas cosas que usted vende, lo que sea que usted venda. Si el producto usted le hace muchas validaciones, Ronald, y el mercado, pese a que le exige cambios, si usted modifica y modifica el modelo de negocio, no hay realmente un volumen de compradores para eso que usted está diseñando. Ya no hay que hacer más modificaciones, sino lo que se llama en la teoría una interacción, que es un cambio en el modelo de negocio. Es entender que definitivamente, por más que usted cambie ya, no hay suficientes compradores para su producto, para su servicio, que usted no está entregando una propuesta de valor adecuada, que el precio no se ajusta, que los beneficios que usted está comunicando no son los que realmente están en el insight, en el pensamiento del consumidor y le representan una solución. Entonces yo creo que es un tema de pivotar. Pivotar se llama eso de ir ajustando el modelo de negocio, y cuando los pivotes ya son tantos que definitivamente no hay compradores, ya definitivamente hay que hacer una interacción, que es voltear el modelo de negocio y decir, venga, yo ya no puedo vender esto, o estoy equivocado, o de producto, o de segmento de clientes, o definitivamente aquí no hay un diferencial y tengo que pensar en cómo me desarrollo en otro segmento de negocio, o con otro producto, o en otro sector económico. Pasa mucho en los emprendimientos. Importante ahí, Ronald y todos, documentar. No es lo mismo cuando usted se va y yo le pregunto,
Ricardo, ¿vos comprarías este producto? Y Ricardo me dice, sí, pero si le cambias esto. Y después voy donde Andrea, y Andrea me dice, sí, pero también le cambias esto. Esos cambios que yo tengo que escribir, documentar literalmente, son los que me van a permitir ajustar un modelo de negocios que uno pueda ofrecerle al mercado. Ahora, si con los cambios de los validadores no se da una emergencia de compradores, no aparecen los compradores, hay que cambiar el modelo. Así es, Manuel. Nos pregunta, ¿cuál es la principal barrera para lograr la transformación digital de lo que estábamos hablando ahorita? ¿Cuál es esa barrera que vos, como emprendedor, digamos, considerás es la más importante a superar? Yo, Frank, ¿quién pregunta? Ricardo. Naye Muñoz, Naye Muñoz. Naye, yo diría que hoy por hoy no hay barreras y el emprendedor no podría creárselas. Y te lo digo sencillamente porque no hay más alternativa que la digitalización. Si no sabemos de Google, hay cursos gratuitos en Google. Si no sabemos de redes sociales, hay cursos gratuitos, hay plataformas nacionales que dan cursos gratuitos. Son súper tesos, bien hechos, bien estructurados. Y al final, solo si uno paga si quiere el diploma, pero lo puedes hacer perfectamente con expertos, son digitales, son ágiles. Campañas, digamos, para hacer Google Display, que son esos banners que aparecen en las diferentes páginas que buscan los consumidores o nosotros como consumidores que vemos que por acá nos ofrecen productos. Esos banners son muy ganadores, hay cursos sobre eso. Digamos que desde el punto de vista del emprendedor, lo único que hay como barrera es la decisión. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, hay que ser franco también. Los ejercicios de digitalización de las empresas en términos de las pautas, lo que uno le puede pagar a una red social como Facebook, Instagram, cualquiera que ustedes imaginen, o pagarle a Google para uno ser de los primeros cuando alguien busca una palabra que está conexa a mi negocio, eso tiene un valor, pero siguen siendo valores muy bajos, sobre todo comparados con el retorno que esas inversiones producen. Entonces, por ponerles un ejemplo, nosotros creo que en 2018 tenía yo la posibilidad de acompañar en un programa de ciudad a un emprendimiento que pagábamos 220.000 pesos mensuales y recibía alrededor de 50 cotizaciones de todo el país, una empresa audiovisual. De ahí salían los negocios 3, 4, con uno solo se pagaban los 200 y pico que pagábamos allá en un buscador. Entonces siento que es más dotarse de capacidades, tomar la decisión, entender qué es ese tema de lo digital, que ojo, no son solamente las redes sociales. Ahí pues eso habría que separarlo, o sea, son las redes sociales, es el sitio web, cómo está su sitio web, cómo está su posicionamiento de ese sitio web de manera orgánica en un buscador, cuál es la estrategia de pago para que usted aparezca de primero cuando alguien busca una palabra de su negocio, panadería, energía solar, zapatería, sé qué está haciendo para que de verdad la gente lo encuentre. Recuerden que el consumidor está ahí, el consumidor está aquí, el consumidor está ahí. Esa decisión de llegar al consumidor desde esa pantalla es una decisión de ya. Y después con inversiones muy bajitas, créanme que el retorno siempre es favorable. Manuel, un último mensaje ya para ir cerrando, que vos ya desde el corazón, de ese corazón de un emprendedor, hoy líder de una empresa, le tengas para todas las personas que nos han estado viendo durante estos 45 minutos, más o menos 55 personas han estado conectadas. Así que un último mensaje para esos emprendedores. No, que sigan adelante con sus proyectos. Yo soy emprendedor y trabajo con emprendedores y he estado en el mundo del emprendimiento porque hay un gran valor en el emprendimiento. O sea, nosotros los que estamos desarrollando proyectos empresariales somos los que transformamos el territorio a nivel social y económico. Nosotros somos los emprendedores los que seremos empresarios, los que generamos cultura, los que generamos riqueza, los que pagamos impuestos para el desarrollo del territorio. O sea, en nosotros los emprendedores está una clave esencial del desarrollo del país, del territorio, del departamento, y es muy duro, y es difícil, y es complejo, y probablemente si uno tuviera un empleo estuviera tal vez mucho más tranquilo. Nosotros tenemos otro tipo de preocupaciones, pero tenemos una responsabilidad con la transformación del territorio. Ustedes mismos mirarán hacia atrás y verán que han cambiado la vida de muchas personas. Eso es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en Darwin, y uno siente
el corazón grande y se siente feliz por lograr transformación de territorio, de sociedad, de nosotros que trabajamos en la organización. Entonces, nunca desistir, seguir adelante. El emprendedor no es más que un líder de la transformación del territorio y estamos llamados a ser un mejor país, entonces no se puede parar por más dificultades que haya, o sea que para adelante. El mensaje es persistir y nunca desistir. Manuel, mil gracias. Creo que todo lo que nos compartiste en este momento, en este Facebook Live y Hablemos de Emprendimiento, ha sido muy valioso para todas las personas, no solo para los emprendedores, sino para las personas que de alguna u otra manera no tienen un emprendimiento. Muchas gracias a vos por estar acá, te felicito porque yo creo que lo que has logrado ha sido por la persistencia, por la insistencia. Así que yo creo que eso es un ejemplo a seguir y muy bacano encontrarnos como microempresas de Colombia con emprendedores como vos que definitivamente han transformado la vida de otras personas. Así que te agradezco de corazón por estar acá, por venir al centro que me decías ahora que hace rato no salías. Así que muchas gracias también por tomarte tu tiempo y estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias por el espacio y gracias a la institución porque también nos ha dado la mano para el crecimiento empresarial. A ustedes también muchas gracias por conectarse, por estar ahí siguiéndonos fielmente cada 8 días en estos Facebook Live, en estos espacios de Hablemos de Emprendimiento. Muy pendientes a las redes sociales que próximamente estaremos publicando los invitados de toda la agenda del mes de septiembre que tendremos cada jueves, como es usual. Mil gracias por conectarse, por estar ahí, por seguir a Microempresas de Colombia. Trabajen con pasión, agradezcan cada día y muchas gracias de verdad. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Chao.